Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Proyecto de agroforestería en los colegios de Aruba. Hoy celebramos 15 años de Nosmainta. Preocupación por la situación de las EPS en Colombia. Continúa el cruce ilegal de personas por la frontera con los Estados Unidos. Un perrito se viraliza por robarse un pastelito de su dueña. A esta hora y como todos los días me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran a esta hora en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente viernes y que ya se alisten para tener un tremendo fin de semana de descanso y también de disfrutar. Como siempre empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con el excelente proyecto que ha desarrollado el ministro Ursel Arens en los diferentes colegios de Aruba, conocido como proyecto de agroforestería, donde se le enseña a los niños la importancia de plantar diferentes alimentos. La intención es que más personas también se puedan registrar como voluntarios, porque este proyecto tendrá también algunos meses más. El ministro Ursel Arens, a través de sus redes sociales, quiere hacer una invitación a toda la comunidad para este gran proyecto conocido como Vinyuda. Este proyecto de agroforestería en los colegios continúa este sábado 20 de abril. Hay que tener en cuenta que hay un cambio en la fecha. Lo importante es poner manos a la obra y corazón para ayudar a la comunidad. Juntos podemos crear un futuro más sostenible y autosuficiente. También deben resaltar que es importante que nuestros niños y jóvenes aprendan desde pequeños la importancia de cultivar nuestros alimentos. Tomen nota que la nueva fecha de Vinyuda en los colegios básicos es de 7 de la mañana y hasta la 1 del mediodía. A través de redes sociales en Facebook también van a poder conocer, por ejemplo, que este 20 de abril van a estar en el colegio San Paulus School, el próximo mayo 18 en el colegio básico Dornasol, el 25 de mayo en el colegio de Caiquetío, 1 de junio en el colegio Paso Pa Futuro. También, por ejemplo, el 8 de junio estarán en Pius Hall y el 15 de junio estarán en el colegio Santa Filomena. Este es un mensaje importante por parte del ministro de Naturaleza, conjuntamente con Santa Rosa, en este gran proyecto de agroforestería en los colegios, en donde desde los más chiquiticos podrán aprender a cultivar estos productos. Cambiando de tema, el equipo de Healthy Lifestyle Center le tiene una invitación a la comunidad de Aruba para que se programe este próximo 13 de abril, el próximo sábado, desde las 5 hasta las 7 de la noche, porque tendrán el soft opening en la parte de MFA en Sabaneta. La intención es que todas las personas que residen en ese sector van a poder no solamente conocer un poco más de los servicios de Healthy Lifestyle Center, pero también podrán hacer su cita completamente gratis para la salud. Healthy Lifestyle Center nos tiene una gran invitación y quedan todos cordialmente invitados para asistir al Soft Opening que tendrán este próximo sábado 13 de abril del 2024 en la MFA en Sabaneta, en su segunda localidad. Sabemos que normalmente la localidad la tenían en Ibiza, pues ahora también abrirán sus puertas en esta segunda localidad y por eso tendremos este Soft Opening este próximo sábado 13 de abril de 5 de la tarde a 7 de la noche. Durante esta noche tendrán la oportunidad toda la comunidad de hacer su cita para poder tener su consulta completamente gratis. Recuerden que para poder tomar el primer paso a una vida más saludable y también que ellos estén más cerca a nosotros. En Healthy Lifestyle Center hay diferentes personas que están capacitadas, entre ellas nutricionistas de alto nivel, en donde le van a brindar a la comunidad diferentes, no solamente tips informativos, pero también herramientas para que tengan un mejor estilo de vida más saludable. Hoy es un día muy especial para nuestro canal Telearuba, especialmente para Nosmainta. Hoy conjuntamente nos unimos a la gran celebración de los 15 años de existencia, no solamente entreteniendo, educando e informando a la comunidad. De parte de todo el equipo de Primera Plana queremos celebrar este día y también felicitar a todo el equipo, no solamente presentadores, a los directivos, a la parte de los que hacen cámara, Master Control y demás por Nosmainta.
El día de hoy ha sido un día muy importante para toda la familia que hacemos parte de Telearuba por la celebración de los 15 años de Nos Mainta, este programa matutino de lunes, miércoles y viernes, en donde a través de entrevistas, pero también de información, hechos relevantes y muchísimo más, nos entretienen las mañanas. No solamente todo el equipo que está frente a cámara, los presentadores, pero también quienes están detrás de cámaras, Master Control, también la parte de dirección, producción y muchísimo más, durante 15 años han logrado entretener, informar y educar a la comunidad de Aruba. Por parte del equipo que hace posible Primera Plana, pero también de todo el staff de Telearuba, nos unimos a esta gran celebración en los 15 años de Nos Mainta. Durante esta mañana tuvieron también allí no solamente la presencia de la primer ministro, pero también de diferentes clientes y personajes que han hecho parte también de estos 15 años de Nos Mainta, no solamente dando a conocer información importante, pero también un programa tan variado como este que cada mañana, lunes, miércoles y viernes continúa entreteniéndonos. Empezamos nuestra ronda internacional en Colombia con la preocupación que reina por todos los ciudadanos que podrían estar también pendientes de la situación de la salud. Esto después del anuncio de diferentes EPS que están pidiendo su liquidación. Entre ellos se conoció ayer Sanitas y la nueva EPS. La pregunta es, ¿qué pasará con los asegurados en Colombia? El sector de la salud está preocupado por el posible panorama de intervención a las EPS en Seguidilla. De que se trata de una secuencia de intervenciones que para la Asociación de Epidemiología de Colombia y la Asociación de Empresas Gestoras del Aseguramiento acabaría en una afectación al servicio, especialmente para los pacientes con enfermedades crónicas. Advierten que la concentración del manejo de la salud en el Estado levantaría innumerables barreras para la atención del paciente. Una EPS no es que se quite y no pase nada, una EPS se encarga de la gestión del riesgo, es decir, garantiza la ruta de atención de una persona sana o de un paciente. En prevención, terapéutica, atención, control de especialistas, hospitalización, garantiza esa ruta y tiene una red público-privada de atención. Al caerse la EPS, pues eso se afecta. ¿Quién va a invertir ahora en eso? Ya muchos médicos de Sanitas nos han dicho que no van a renovar los contratos, no vamos a seguir. Claro que se va a afectar la población, así la Supersalud diga que no, van a haber barreras de acceso, nos preocupan los pacientes crónicos, los pacientes con cáncer, los pacientes renales, se van a presentar barreras de acceso y esto va a ser creciente. Me parece que el gobierno no ha sido responsable con esto. Pero realmente cualquier intervención tiene dificultades, la historia lo ha dicho, las intervenciones no en este gobierno, en todos los gobiernos y en toda la historia del sistema no han sido casos exitosos y por lo tanto creo que si bien todos los agentes del sistema, y seguramente por eso lo ha dicho el gobierno, están en la disposición y con la decisión de hacer la mejor gestión para que la gente no sufra ningún inconveniente, pues realmente se pueden presentar muchos inconvenientes. Un sistema de salud estatizado no funcionaría en Colombia, advierten exministros de salud. En su concepto se está abriendo una puerta para que sea captado por el clientelismo y la corrupción. Criminales llegaron a Ecuador, allí a acribillar cerca de 4 personas en menos de 5 minutos. Cámaras de seguridad grabaron el momento en que estos bandidos llegaron y con armas largas empezaron a disparar. Advertimos que las imágenes son fuertes. El ataque ocurrió al mediodía de ese miércoles cuando 5 hombres con fusiles se bajaron de un carro. El blanco fue un grupo de 7 personas que libaban en un bar en el cantón Joya de los Hachas, en la provincia de Orellana. Uno de los criminales lanzó un explosivo mientras los otros disparaban indiscriminadamente. El momento de terror duró cerca de 5 minutos y los criminales, que estaban equipados hasta con chalecos antibalas, lanzaron un segundo explosivo antes de huir. 2 personas que lograron refugiarse en el interior de ese local salieron y encontraron a 4 fallecidos y un herido. Algunos de los cuerpos estaban mutilados. En el sitio, la policía recogió 100 restos de bala. Y la tarde de ese jueves, la fiscalía anunció que hay un detenido implicado en esa masacre.
Entre tanto, también en Paraguay, unos motochorros allí en moto llegaron a violentar a una joven que se encontraba allí dialogando con una amiga. La despojaron de su celular y todo esto quedó grabado en esta cámara de seguridad. En el barrio Centro, dos amigas se encontraban charlando en la vereda cuando llegaron dos hombres a bordo de una motocicleta. El acompañante se bajó del biciclo, las amenazó con una pistola y se alzó con el celular de Leticia Villalba. La amiga zafó de la situación porque el ladrón huyó raudamente. La denuncia fue realizada en la comisaría del barrio San Antonio. El video del circuito cerrado ayudará a identificar a los delincuentes. Cambiando de tema, en Colombia, específicamente en Bogotá, allí las autoridades empezaron con un proyecto conocido como Red Activa, en donde la intención es poder mirar en dónde se están llevando a cabo casos de trata de personas, así evitar este flagelo. En 2023, 264 denuncias por trata de personas se contabilizaron en Colombia, la cifra más alta de los últimos 15 años, según el Observatorio del Delito de Trata de Personas del Ministerio del Interior. Queremos generar una ruta para atender a las personas, para que la trata en Bogotá no vuelva a existir. Necesitamos hacer esto de la mano de la fuerza pública, de la mano de la ciudadanía, de la mano de las organizaciones sociales. El Estado colombiano debe tener una información bien eficiente, no solamente con la Interpol, sino también con los consulados, para que, por ejemplo, las propuestas de trabajo, las ofertas de empleo puedan ser divulgadas a las personas. Según las autoridades en Bogotá, mafias internacionales a través de engaños reclutan a sus víctimas y las trasladan principalmente a México y Europa. Por eso la alcaldía lanzó la iniciativa Red Activa, una red distrital con la que pretenden establecer mecanismos efectivos de respuesta y atención a las víctimas de este delito. Vamos a hacer de la ciudad de Bogotá una ciudad libre de trata de personas. En el primer trimestre del 2024, la cifra de denuncias ya preocupa a las autoridades. Se han abierto 91 casos en toda Colombia. Las cifras a veces tienen un subregistro. Esto quiere decir, conocemos las denuncias, conocemos a aquellos que han denunciado, pero seguramente hay muchas personas que no han denunciado, no han acudido a la Policía Nacional, tampoco a la Fiscalía. Eso quiere decir que el número puede ser mucho más alto. Cambiando de tema, la cantidad de migrantes arrestados en la frontera entre Texas y México, según lo que han indicado las autoridades, superan el 1.000.000 de personas. A pesar de todas las campañas para evitar que las personas sigan emprendiendo este viaje, son más y más las que arriesgan sus vidas para ese famoso sueño americano. Solamente así a la fuerza. Siguen llegando migrantes a Ciudad Juárez, México, con la intención de cruzar a El Paso, Texas. Sí, que hay que pelear con los del ejército. Esperar que nos abran porque qué, o romper la malla para poder pasar. Pero las autoridades en Texas advierten a los migrantes sobre las consecuencias de cometer un delito estatal, como invasión a la propiedad privada o dañar barreras. Sí, entendemos que usted quiera venir a los Estados Unidos en busca de una vida mejor, pero hay una forma más segura y humana de hacerlo, y es ir a un puerto de entrada. Estamos tratando de evitar que las personas crucen entre los puertos de entrada, porque sabemos que es muy peligroso y no queremos que los migrantes se encuentren en ese tipo de situaciones en las que tienen que arriesgar sus vidas para cruzar. Desde el lanzamiento del operativo Estrella Solitaria, el esfuerzo ha resultado en más de 506,000 detenciones de migrantes indocumentados y más de 41,000 arrestos criminales, incluyendo pandilleros de la MS-13 y del Tren de Aragua. No se sacan el chip de la cabeza, siempre van con la misma mentalidad. Son delincuentes, gente que tiene malas costumbres, malas mañas, salen de Venezuela y salen, no piensan en cambiar, sino que salen y piensan en seguir haciendo lo mismo. Algunos de los venezolanos que están aquí ahora están asociados con esta pandilla. Por supuesto que son tan violentos como la MS-13. Toda pandilla mata. Toda pandilla delinque. Cometiendo robos, asesinatos, agresiones sexuales, todo tipo de delitos. Así que cuando tienes esa afluencia, queremos prevenir que ese tipo de crímenes ocurran dentro del Estado, pero también dentro del país. Llegaron con la misma mentalidad, delinquiendo. Y por eso es que nos han cerrado las puertas en casi todas partes del mundo. Por la misma, porque por uno pagamos todo. Y hablando de este tema de la migración, según lo que han indicado las autoridades en Colombia, en estos últimos 10 años se han contabilizado más de 14,000 ciudadanos venezolanos que se han apoderado de un espacio en Maicao. Pues allí lo que quieren hacer es poder intervenir, pero mirar la mejor solución, no solamente para brindarles a ellos servicio de calidad, pero que también puedan estar legalmente en este espacio. Que nos saque de aquí, que nos ayude si nos va a ayudar, y si de todas maneras, bueno, adelante. José Gregorio Gómez es un adulto mayor de nacionalidad venezolana que reside en un asentamiento irregular conocido como La Pista y ubicado en el antiguo aeropuerto del municipio de Maicao, en La Guajira, región fronteriza con Venezuela.
Algunos hablan de más de 14.000 personas asentadas ahí. Esa situación nos ha impedido poder hacer una intervención con conocimiento de causa frente a las personas que allí están. Las autoridades colombianas anunciaron un plan para abordar la situación, por lo que realizarán un censo y estudiarán la posibilidad de entregar los predios invadidos. Porque en su condición de asentamiento informal debemos seguir una serie de pasos para proceder a esa legalización y, por supuesto, esta legalización es el inicio de mejorar las condiciones de vida. La intervención contará con el seguimiento de la Procuraduría General de la Nación para que los predios puedan ser escriturados y los residentes cuenten con la llegada de servicios públicos, salud y educación. Se comprometió la administración municipal a realizar las verificaciones jurídicas para establecer la posibilidad jurídica de destinar este predio para la comunidad. Cambiando de tema, les explicamos cómo en nuestras casas podemos tener un ahorro del agua. Sabemos que en los últimos tiempos el cambio climático, pero también el desabastecimiento de agua ha sido un factor importante. Bogotá se encuentra en alerta debido al bajo nivel de los embalses que abastecen de agua potable la capital. Frente a la anunciada medida de racionamiento, son muchos los ciudadanos que desde ya buscan la forma para ahorrar agua en sus casas. Okay, tengo la ducha, mientras se calienta el agua, pongo un balde, recojo esa agua para la lavadora, para la cisterna, la ducha 3 minutos. Hay que empezar a validar de qué otras maneras podemos ahorrarla aún más, ¿no? Ya sabemos que cerrando la llave, duchándonos en menos tiempo, haciendo ese tipo de cosas. En este periodo de racionamiento, para los expertos, cada uno debe asumir un papel activo en la conservación del agua en sus hogares. Eso incluye la adopción de hábitos simples pero efectivos. Preste atención a esto. Baje el tiempo que permanece en la ducha, reutilice el agua de la lavadora, rigue sus plantas cuando sea necesario, lave ropa una sola vez por semana, reutilice el agua lluvia, no se cepille los dientes dejando la llave abierta, no lave vehículos en casa. Necesitamos dejar de utilizar agua en usos suntuosos, en usos que no son prioritarios. En los pocos momentos de lluvia que estamos teniendo, agua lluvia para hacer aprovechamiento en usos como lavado doméstico. Otra medida esencial es la reutilización del agua en actividades domésticas como la limpieza. Lavando una vez por semana, todo lo que haya de lavar una sola lavada. El llamado es a que todo el mundo de verdad haga el mayor ahorro posible en sus casas. En este desafío de ahorro de agua, cuando los niveles de consumo han aumentado en Bogotá y ante el panorama de racionamiento, la colaboración colectiva juega un papel crucial para asegurar un suministro adecuado de agua para todos. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Precaución que se debe tener por el eclipse solar. Una joven compró un bolso en una feria vintage y queda con desagradable sorpresa. Seitarta lança seu serviço com mais hobby, hoje data mês. Mais data com Seitar, chill vacilar, manipul TikTok. Una cubota conexão non-stop, hoje data me no post-stop. Mais data com Seitar, mais que vou por imaginar. É wiki data da domina, busca tipo pra conectar. Mais data, com hybrid, mais data, com postpaid, mais data, com prepaid. Mais hobby, hoje data na Seitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Maida, el pez control llega. Ajá, el profesional Nandi Verdata llega. La gama en Baiwak. Bye llega, may bispa ito mata na. Buen día, amigo. En mata na, ahí tiene problema. Ya, May. Kita claro. Bájate un monte, ¿no? Seguro. Buen día. Buen día. May, vos que trabajo acaba, vos esta cana llega. Viva mi pinche cabeza. Binhunga e vira membro na Win Creek Casinos. Abo como um jogador está beneficiado de tour e oferta no que o casino tem de oferecer. Com cada ponto que vou acumular, la recebo mais cerca de tremenda experiência de nos prêmios na estadia de hotel e muito mais. Sem olvidar de nos Casino Burst app. Download essa aqui e junga online grátis e ganha prêmio na pa junga de nos casino maneira free play.
Passa visitar-nos ao MS para votar Mejaya por momento ganador. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Próximamente se va a estar llevando a cabo un eclipse solar que no se va a ver más o menos hasta el año 2045 según los expertos. Sin embargo, hoy en nuestro segmento de Tu Salud les vamos a hablar cuáles son las medidas de precaución para poderlo ver. ¿Recuerda el eclipse solar total en 2017? Pues el del 8 de abril será más largo y el último visible hasta 2044 desde los Estados Unidos contiguos. Al igual que en el anterior, protegerse los ojos es crítico. No es suficiente usar lentes de sol normales para este eclipse. La oftalmóloga doctora Nicole Baich de la clínica Cleveland dice que mirar el eclipse solar sin la protección adecuada para sus ojos puede causar retinopatía solar. Es un daño para su retina que puede causar puntos ciegos en la vista e incluso visión disminuida, dependiendo de la magnitud del daño. Puede ser temporal o permanente. Necesita usar lentes para eclipse adecuados con un filtro solar ISO 12312-2. Encontrará esta información impresa en la parte interior de los lentes para eclipse. Desafortunadamente, hay muchos lentes falsos. Antes de comprar un par, la NASA recomienda revisar la lista de visores aprobados por la Sociedad Astronómica Estadounidense. Asegúrese de que el vendedor esté en la página web. Después de comprar los lentes, revíselos. No deben tener rayones o roturas. Y si para ver el eclipse usará binoculares, una cámara o un telescopio, debe tener un filtro solar certificado enfrente del instrumento para proteger sus ojos. No es suficiente poner los lentes del eclipse encima. De hecho, es peligroso porque si los pone encima de un telescopio o de otro dispositivo, puede quemar un hueco a través de los lentes y lastimarse. Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales y les presentamos estos gaticos que quedaron impactados, impresionados y vivieron una tremenda pesadilla al momento en que se desarrolló el terremoto reciente en Taiwán. En medio del terremoto en Taiwán de 7.4 grados con epicentro en la ciudad de Hualien, una grabación de cámaras de seguridad captó el momento en que varios gatos se llevaron el susto de sus vidas en medio del fuerte movimiento. En las imágenes que se volvieron virales en las redes, se aprecia cómo los felinos son sorprendidos por los violentos movimientos del sismo e intentan buscar refugio en medio de su desorientación. Los animales saltaban de un lugar a otro y corrían por el apartamento asustados. Por fortuna para ellos, el edificio en donde vivían resistió el terremoto en Taiwán y no sufrieron ningún tipo de lesión. Y si hablamos de noticias que se viralizan, vean este reencuentro de una mamá con su hijo que llegó a visitarla de sorpresa desde la India y allí todo lo grabó y lo subió a sus redes. Un sorprendente regreso a Argentina desde la India capturó la atención y emocionó a miles de usuarios en las redes luego de que un joven decidiera volver a su hogar para sorprender a su familia, un emotivo reencuentro que se convirtió en viral. El viaje del joven comenzó en el aeropuerto siguiendo su trayectoria en el auto hasta su primer destino. El primer encuentro emocionante se da con su mamá, a quien sorprende con la pregunta: «Che, mami, ¿qué me cocinaste?», provocando una respuesta llena de asombro y cariño por parte de ella. Esta interacción inicial derivó en otro reencuentro, pero esta vez con su padre, quien muestra una reacción impactante ante la visita de su hijo. En el clip también se desataron los momentos con sus perros, su hermana menor, quienes expresaban su felicidad al reencontrarse con el joven. La grabación no solo puso en manifiesto el amor familiar, sino que anticipa futuros encuentros emotivos con otros miembros de la familia. No vuelvo a entrar.
preguntar. No, que sí. Que la cosa Te extrañé, loca. Ay, yo te extrañé mucho más. ¿Mucho o poco? Poco. No grabé. Y a esta hora nuestro recomendado del día viene por parte de Seitar, que nos conecta desde el lugar en donde estemos. ¿Está viajando a Medellín o Bogotá para el concierto de La Bichota o cualquier otro evento? Quede conectado y comparta su experiencia con Seitar con su Roaming Bundles. Comenzando desde 25 florines podrá elegir entre los paquetes que tienen solamente data o también data con voice y SMS incluido. Este roaming con más de 19 países con el bundle que ustedes elijan. Compren hoy mismo a través de su Seitar app. Visite www.seitar.aw/roaming para más información. Una joven visitó recientemente una feria vintage y se compró un bolso. Estaba súper contenta cuando al final en su casa se llevó una desagradable sorpresa. Paloma Rodríguez es una usuaria de TikTok que vivió una experiencia aterradora cuando descubrió lo que había dentro de una cartera vintage que compró en una feria. Al abrir el bolso en su casa se encontró con algo que la dejó en shock y decidió documentarlo en este video que se volvió viral. En el clip, Paloma muestra el interior de la cartera muy contenta sin imaginar lo que había dentro. Al colocarla allí en esta pileta de la cocina para poder limpiarla, vio salir una pequeña cucaracha, pero lo peor estaba por venir. Al mojarla, comenzaron a salir más insectos del interior. Había un nido de cucarachas por dentro. No lo puedo creer. La llevé por todos los lados el día de hoy, aseguró esta joven, visiblemente impactada por el hallazgo. Decidida a deshacerse de los insectos, Paloma llenó la cartera no solamente de agua para matar a todos los bichos, pero también allí le colocó baigón. Casi muero del asco, decía mientras mostraba que la puso en un balde allí para poder terminar de desinfectarla. El video se volvió viral rápidamente y generó un debate entre los usuarios de las redes. Algunos expresaron su asombro y repugnancia, mientras que otros se preguntaron cómo pudo haber ocurrido algo así. Bueno, la cartera en cuestión quedó así. Y los dejo con la sección de las mascotas de Alejandra, con este intrépido perrito que realmente se ha viralizado y es divino, y cómo logró robarle un pastelito porque su dueña le quiso hacer una broma. Una joven identificada como Oriani en TikTok logró capturar la atención de miles de usuarios alrededor del mundo. El video en cuestión muestra a la joven simulando que se había quedado dormida con un pedazo de torta en la mano, mientras su perrita está cerca. En un principio la mascota parece inquieta y curiosa ante la situación, pero luego decide jugar por unos segundos antes de acercarse a olerle la mano. En un constante juego de interacción, la perrita finalmente decide darle una lamida a la torta, intenta interactuar con la dueña y finalmente se come el pedazo de la torta. La reacción de la mascota ante la situación fue capturada por la usuaria, quien compartió el video con la frase "esta niña". El clip se volvió viral rápidamente y tiene más de 7 millones de reproducciones, superando los millones de likes que tiene en esta plataforma. Hasta aquí nuestra emisión del día de hoy. Queremos agradecerles a todos ustedes por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que les tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos el próximo lunes en una nueva emisión. Mientras tanto, que tengan un feliz fin de semana.